Hechos capítulo 1, versículos 6 al 10. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, comenzamos la lectura en el versículo 6 y dice así la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Leemos también el versículo 11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De todo el pasaje quiero destacar especialmente el versículo 7 y el 8, en donde Jesucristo el Señor establece el ministerio para la Iglesia. El Señor dice a aquellos que no les toca conocer ciertas cuestiones que seguramente tenían mucha curiosidad por saber, cómo era el establecimiento del reino, etcétera, etcétera, pero recibirían un poder especial, el poder del Espíritu Santo, que vendría sobre ellos. Y ese poder no era simplemente para manifestar un cambio de vida y una disposición de servicio y todo cuanto tiene que ver con el poder de Dios, sino específicamente para poder llevar a cabo la misión. El domingo pasado hablé sobre lo que es la Iglesia como entidad, como cuerpo, como templo de Dios en espíritu, etcétera. Ahora, hoy, lo anuncié también el domingo pasado, quiero hablar un poco acerca de la misión de la Iglesia. ¿Para qué está la Iglesia aquí? La Iglesia está indudablemente para adorar a Dios, claro, naturalmente que sí. Pero la Iglesia tiene una misión específica. Sobre esto quiero extenderme un poco con la ayuda del Señor esta mañana. De modo que en la lectura del texto, lo repetiré en algún momento a lo largo de este tiempo, hay tres cosas que yo encuentro allí. Primeramente hay un mandato: me seréis testigos. En segundo lugar, hay una misión: lo haréis vosotros, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en tercer lugar está la determinación: no podéis estar mirando al cielo, dicen los ángeles, tenéis que salir a cumplir la misión. Primeramente, por tanto, el mandato del Señor. El mandato del Señor es simple y es claro. Vosotros, cuando tengáis el poder del Espíritu, me seréis testigos. Cristo comisiona a la Iglesia, a través de los apóstoles, los comisiona para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero aquí habla de una misión mucho más amplia que el simple hecho de pronunciar un mensaje. Indudablemente, proclamar el mensaje del Evangelio es necesario. No podemos eludir esa responsabilidad. Pero aquí Cristo habla de algo más. Cristo establece como mandamiento que cada uno de los creyentes seamos testigos suyos en el mundo. Y el testimonio que tenemos que dar de Jesús no es un testimonio con palabras solo, es un testimonio de vida. De otra manera, Cristo está diciendo a la Iglesia: vuestro ministerio, vuestra misión es que el mundo vea a través de vosotros y en vosotros mi persona y mi gloria. Luego, la misión de la Iglesia tiene que ver con el testimonio de Cristo en la tierra. Ahora hay algo importante. Esta misión encomendada por Cristo a la Iglesia no es una opción que tú puedes tomar o no, es un mandamiento. Cristo manda, soberanamente establece la misión de la Iglesia en la tierra. Cuando Cristo establece la misión para los cristianos, ¿eran tiempos peores que los nuestros o mejores? Bueno, los tiempos fueron iguales siempre.
El mundo no puede entender la palabra de la cruz, es locura para el mundo. Los cristianos, no importa en qué momento los creyentes a lo largo de la historia fueron contradicción para el mundo despreció a los creyentes a lo largo de la historia de la humanidad y los seguirá despreciando. Y Cristo dijo algo muy serio: lo que han hecho conmigo lo harán con vosotros. De manera que en el mundo tendréis ¿qué? Tendréis aflicción. El mundo no puede comprenderos, no puede atenderos, no puede sentir una buena relación con vosotros, porque no sois del mundo. Habéis sido separados de ese círculo en donde el mundo se desenvuelve. Por tanto, sois como el palo que se pone en el río. ¿Lo has hecho alguna vez? En un arroyo de estos de montaña que baja el agua bastante rápida, metes un palo ahí, ¿qué ocurre? Notas la presión del agua. De una forma, dejádmelo decir de esta manera tan alegórica y tan simbólica, el agua lucha contra el palo, le estorba el palo. Y el palo siente la presión del agua, si es un creyente en el mundo. La corriente de la vida del mundo es contraria al pensamiento, a la ética, a la forma de vida cristiana, y el creyente es un estorbo, un obstáculo puesto en el mundo de los hombres. Ahora, quien establece la misión no es un apóstol, aunque tiene su autoridad. Es el soberano Dios. Quien establece esta misión para ti y para mí es aquel de quien Pablo dice que recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra y de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es decir, el soberano Dios resucitado de entre los muertos en la humanidad de Jesucristo establece la misión. Lo hace consciente de su autoridad. Todos sabéis muy bien que el discurso prepascual de Cristo es distinto al discurso pospascual. Quiero decir, el discurso anterior a la cruz es diferente al discurso después de la cruz. A lo largo del discurso de Cristo antes de la cruz es un discurso de sufrimiento, de abnegación, de entrega, de silencio, de no manifestarse en gloria, etc. El discurso después de la cruz es totalmente distinto. Dios le ha conferido poder y Cristo dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, con esta autoridad yo os mando que vayáis y llevéis a cabo la misión. Hay otra razón por la que Cristo puede establecer este mandamiento, y es que Cristo es el dueño de la Iglesia. La Iglesia es propiedad de Cristo. Cristo dijo: yo edificaré ¿qué cosa? Mi Iglesia. Es dueño de la Iglesia por cuanto por la obra redentora ha comprado al precio de su vida a cada uno de los creyentes. Y el apóstol Pablo dice con toda claridad en la carta a los Corintios: ¿no sabéis que habéis sido comprados por precio y que no sois vuestros? Por tanto, aquel que es Señor, dueño de la Iglesia, establece este mandamiento. Es Señor de la Iglesia por fundación. Yo edifico mi Iglesia. Es Señor de la Iglesia por redención y rescate. Yo pago el precio de la Iglesia. Por tanto, la Iglesia es suya. Algo más. Cristo establece esta comisión a la Iglesia porque además de esto, Él es cabeza de la Iglesia. Cuando leemos la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice que al resucitado Señor, Dios lo ha dado por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. El sentido de cabeza en el Nuevo Testamento es amplio. A veces cabeza tiene que ver con comunicación de vida. Por ejemplo, cuando Pablo dice en la carta a los Corintios: quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, el varón cabeza de la mujer esto, Dios cabeza de Cristo. Quiere decir que la comunicación de vida del varón, de Cristo al varón, procede en esa vía, de la mujer procede del varón, y la vida intratrinitaria en la deidad del Padre, del Hijo, procede del Padre. Pero cuando habla también de cabeza en relación con Cristo, habla de autoridad. El marido no es autoridad sobre la mujer. Cabeza en el sentido de marido, de matrimonio, tiene que ver con responsabilidad del hogar delante de Dios. No es el dueño de la mujer, ¿entendéis? No es el tirano que manda, no es el que puede decir: en mi casa mando yo. No está eso en la Biblia. Pero cuando hablamos de señorío de Cristo en relación con la Iglesia, y en este sentido el término de cabeza, es aquel que no solo comunica vida,
sino que también tiene capacidad para conducir, tiene autoridad para gobernar y tiene el privilegio, la potestad de poder disponer. Jesús manda porque es cabeza, pero Jesús manda porque es soberano. La carta a los Hebreos nos dice que cuando Cristo resucita traspasa los cielos. No solamente se sienta en el cielo, sino que en el simbolismo, especialmente en el simbolismo hebreo de los tres cielos, Cristo pasa por encima del primero, del segundo y del tercero, porque el trono de Dios no está limitado al cielo, está sobre el cielo. Es decir, el trono de Dios se asienta en gobierno, majestad y autoridad sobre cielos y sobre tierra. Ahí está el Señor. Actúa con la autoridad que tiene, lo decía antes, como le corresponde, porque es el soberano. Ahora, Él establece el servicio y a sus siervos por disposición soberana. Escucha lo que dice la Escritura. Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y, escucha esto, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Luego, la condición de un creyente no es liberado del pecado y de la condenación para vivir su vida, no. La liberación del creyente del pecado, de la esclavitud pecaminosa, es para capacitarle para servir a Dios. No podemos hablar de vida cristiana, no podemos hablar de iglesia si no hablamos de servicio. El apóstol dice en la carta primera a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, que todos dan testimonio de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos. Servicio y vida cristiana son absolutamente identificables, están absolutamente vinculados por una razón, porque la vida cristiana no es hablar de Cristo, ¿qué es? Vivir a Cristo. ¿Y Cristo qué fue? Siervo. Por tanto, yo no puedo vivir la vida cristiana separado del servicio. Tenemos que entender que Dios nos ha capacitado para que podamos servirle. Finalmente, en este primer punto, ¿quién establece esta misión? Finalmente, recordemos qué es lo que determina el texto. Vuelve conmigo un momento al versículo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. De manera que lo que Cristo establece para la Iglesia como misión en este tiempo es una misión de testimonio. Cuando Cristo ora a su Padre, Juan capítulo 17, en el versículo 18, habla de misión. Y es muy interesante, lo he dicho en alguna ocasión, tal vez lo recordéis, que en la oración de Cristo hay cosas que Cristo pide a su Padre. Por ejemplo, le dice, Padre, guárdalos del maligno. Bueno, es una petición. Padre, quiero que sean uno para que el mundo crea. Es otra petición. Pero cuando lees el versículo 18 no hay petición. Le dice Cristo a su Padre, como tú me enviaste, así yo los he enviado. Es decir, es una decisión final. No hay vuelta de hoja. Esta es mi determinación para la Iglesia, para aquellos que tú me has dado. Por tanto, no tenemos más opción que cumplir el mandato que Cristo ha establecido para los suyos. Me seréis testigos en toda la tierra. Ahí tenéis la extensión. La extensión de la misión no es ser testigos primero en Jerusalén y cuando Jerusalén esté saturado, después en Judea. No, es simultánea. Donde esté la Iglesia, tiene que haber misión. Y la Iglesia tiene que extender la misión desde el círculo donde estaba, que estaba en Jerusalén, donde nace, por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando la Iglesia es infiel a esa misión, cuando la Iglesia se conforma con el lugar donde está, cuando la Iglesia está cómoda en la situación en que se encuentra, Dios envía la persecución. ¿Para qué? Para que los creyentes lleven a cabo la misión. Y haya